revelado, el sorprendente encuentro entre un multimillonario y una mesera que habla alemán con inesperadas consecuencias. En un rincón vibrante de Los Ángeles, la vida de María gira en torno al aroma del café recién hecho y el bullicio de las charlas animadas. A sus 28 años, su risa actúa como un bálsamo en el café que sirve a los clientes. Tras la pérdida de su padre, ella es ahora el pilar de su familia. Los pequeños hermanos que corren por el restaurante son su mayor motivación, cada sonrisa infantil la empuja a seguir luchando. Y su madre, con el amor eterno en los ojos, siempre la anima a soñar. Un día, mientras María prepara las mesas, la campanita de la puerta suena. Un desconocido entra, Klaus, un multimillonario alemán, con más riqueza de la que puede imaginar. A pesar de su fortuna, su rostro refleja un anhelo por algo que no puede comprar. Sus ojos se posan sobre María, cautivado por su energía indomable y calidez. Un inesperado ayo sale de sus labios, y María, sorprendida, le responde en su idioma. La conexión es instantánea, como si la barrera del idioma nunca hubiera existido. Sin embargo, la comunidad, mirando con desconfianza, comienza a murmurar, cuestionan este encuentro extraño y aclamado. ¿Qué hace un hombre así aquí? ¿Por qué esta mesera? Se pregunta un grupo de ancianos en la esquina. María siente la presión de sus miradas, la instan a recordar su origen, su identidad. La madre de María, al enterarse de este encuentro, se siente abrumada, temerosa de que su hija se aleje de sus raíces por un mundo lleno de lujos. La historia de Klaus, por su parte, revela que es víctima de un entorno elitista que lo condena por relacionarse con alguien de otro contexto. Ambos se ven atrapados entre dos mundos, abrumados por sus familias y su definir quiénes son. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, el restaurante sufre un golpe financiero inesperado, menos clientes y más deudas. María, entre el miedo y la desesperación, recibe una oferta que podría cambiarlo todo, un trabajo en una empresa de catering de lujo, un camino que la alejaría de su familia. Mientras tanto, Klaus se siente en la cuerda floja, puede que tenga que elegir entre su futuro brillante como empresario y su conexión genuina con María. Un día, mientras se encontraban en el restaurante, secretos ocultos saltan a la luz. Los pasados de ambos amenazan romper la frágil unión que habían comenzado a construir. Una discusión familiar llena de lágrimas y gritos revienta ese día, y se dan cuenta de que la verdadera esencia del amor y la familia está en ser fiel a uno mismo. Con el destino de María y Klaus colgando de un hilo, el corazón se detiene. ¿Podrán superar las barreras que los separan? La historia se detiene aquí, dejando la intriga y una pregunta flotante en el aire: ¿qué sacrificios estarán dispuestos a hacer por amor y familia? María se encontraba en la cocina, con las manos húmedas y la mente en desorden. El olor a café tostado le recordaba a su padre, quien siempre decía que el aroma podía barrer cualquier tristeza. Pero esa mañana, el peso de la incertidumbre oprimía su pecho. La oferta de trabajo en la empresa de catering era tentadora, pero dejar a su familia era un precio que parecía demasiado alto. Mientras cortaba verduras con un cuchillo afilado, su mente divagaba hacia Klaus. Aquel alemán de mirada intensa había traído luz a su vida, pero también una sombra de dudas. Al mirar su reflejo en la ventana, se dio cuenta de que su imagen estaba imbuida de una determinación que nunca creyó poseer. Las palabras su padre resonaban: no dejes que nadie te haga sentir menos. Nunca olvides quién eres. Esa tarde, Klaus se apareció en el restaurante, y su corazón dio un vuelco. Él siempre parecía ponerse en el lugar correcto en el momento adecuado. Tenía un aire de tranquilidad, pero su mirada delataba la tormenta que también lo asediaba. Se acercó, y en su voz se mezclaban la preocupación y la ternura. María, he pensado mucho en ti, dijo, su acento alemán sonando como una melodía que ella no podía resistir. ¿De verdad?
preguntó ella, conteniendo el aliento. Él asintió, su expresión haciéndose más seria. Sé que todo esto es complicado, pero ¿y si yo te ayudara? Podría hablar con algunos inversionistas. Tal vez podrías mantener el restaurante y trabajar en la empresa de catering. También ella sintió como si una corriente eléctrica pasara entre ellos. La posibilidad de escapar a la monotonía y construir un futuro diferente brillaba ante ella. Pero también había algo que la detenía. ¿Y qué pasará con mi familia? Ellos necesitan que esté aquí. Yo no quiero ser la que se aleje, Klaus. Dijo la verdad que había estado guardando, él la sostuvo de los brazos, sus ojos reflejaban la intención de hacerla entender. No tienes que elegir. No todo es blanco o negro. Hay un camino en tonos de gris, un camino que podríamos explorar juntos. La madre de María, que había estado observando desde la cocina, se acercó. Con los ojos llenos de lágrimas contenidas, se interpuso entre ellos. María, esto es un riesgo. No solo para ti, sino también para tus hermanos. No quiero que te pierdas en un mundo donde no perteneces. El silencio en el restaurante se hizo abrumador. La campanita de la puerta sonó, rompiendo la tensión, pero la verdad había salido a la luz. María se sentía dividida. Por un lado, el deseo de seguir su corazón la empujaba hacia Klaus. Por el otro, el deber hacia su familia le cortaba las alas. Necesito tiempo, y no sé si tengo el valor para enfrentar esta decisión, Klaus susurró, mirando hacia el suelo, como si la tierra misma pudiera absorber su confusión. Klaus dio un paso atrás, la tristeza marcando su rostro. Tómate el tiempo que necesites, pero recuerda, el amor a veces exige sacrificio. Yo solo quiero lo mejor para ti. Mientras se alejaba, el ruido del restaurante volvía a hacerse presente, pero su corazón latía desbocado. María sentía que el tiempo se detenía, y las palabras de Klaus colgaban en el aire como un eco. ¿Podrá María encontrar el valor para elegir su propio camino? ¿O el peso de las expectativas familiares la condenará a la rutina y la resignación? La historia se detiene con esta pregunta pulsante en el ambiente, mientras María mira al horizonte, deseando saber qué le depara el destino y si hay un camino hacia el amor sin sacrificar su identidad. María no podía quitarse la sensación de desasosiego. Las palabras de Klaus resonaban en su mente, repitiéndose como un mantra. Al mirar a su alrededor, la cocina se sentía más pequeña, más claustrofóbica. Los platos, las ollas, cada cuchara parecía recordarle que su vida era un circuito cerrado, uno al que se había acostumbrado, pero que anhelaba romper. Su madre siguió trabajando, ajena a la lucha interna que María enfrentaba. La mujer movía las manos con destreza, amasando la masa para el pan, un proceso que en otras circunstancias hubiera calmado el espíritu de su hija. Esa tarde, sin embargo, cada movimiento se sentía como una repetición, el ciclo de vida de una familia que había puesto todas sus esperanzas en el mismo lugar, en el mismo esfuerzo de siempre. María abrió la ventana para dejar entrar aire fresco. Respira. Permite que tus pensamientos fluyan. Sin embargo, en vez de refrescarla, el viento traía consigo el murmullo de la calle, el eco de risas lejanas que parecían ajenas a su mundo. «Mamá, ¿crees que uno puede querer dos cosas al mismo tiempo?», preguntó, sin darse cuenta de que sus palabras estaban impregnadas de una ansiedad que no quería reconocer. Su madre volvió la vista, sorprendida. «Claro, pero a veces, lo que queremos no es lo que necesitamos». «La familia siempre será lo primero», respondió, centrando su mirada en la mesa de trabajo. María asintió, pero en su interior se debatía entre los instintos familiares arraigados y sus sueños que se alzaban como aves al borde de un precipicio. Se imaginó a sí misma en la empresa de catering, diseñando menús y creando experiencias. Deseó que el mismo aire que llenaba el restaurante la transportara a una nueva vida. El día siguió avanzando, y mientras las luces del restaurante comenzaban a parpadear, su mente seguía abrumada. Cuando el caos de la cena se disipó, su madre le indicó que cerrara el local. «Voy a llevar a tus hermanos a casa, ¿quieres venir?», preguntó, mientras guardaba los utensilios. Una pequeña parte de María quería decir que sí, pero en su corazón, otra parte la animaba a quedarse. Era el momento de reflexionar, de tomar una decisión. «Voy a quedarme, mamá. Me gustaría organizar un poco antes de irme», respondió,
sintiendo como si las palabras fueran un alivio y un castigo al mismo tiempo. Su madre la miró con preocupación, pero no insistió. La campanita de la puerta sonó elegíaca cuando se marcharon. Solitaria entre las mesas vacías y las sillas apiladas, María dejó que el silencio la envolviera. Con un suspiro profundo, empezó a limpiar y ordenar, cada movimiento un símbolo de su batalla interna. De repente, su teléfono vibró abruptamente sobre la mesa. Era un mensaje de Klaus. ¿Puedo pasar por allí? Su corazón dio un brinco. ¿Qué querría? Era el desafiante, como siempre, atravesando las fronteras de su mundo conocido. Sin pensarlo mucho, respondió, sí, ven. María se asomó por la ventana y miró la calle. La luz del atardecer teñía todo con tonos dorados, y ella se preguntó si ese era el mismo color del cambio. ¿Estaba lista para abrazar lo desconocido? Cuando la puerta se abrió, Klaus apareció con una sonrisa intrépida. Pero antes de que pudiera hablar, la mirada de María lo detuvo. Había algo en sus ojos que le decía que esa conversación cambiaría todo. María empezó, pero ella interrumpió con una sinceridad que aún le sorprendía. Klaus, antes de ir demasiado lejos, necesito saber, ¿puedes quedarte y ayudarte con el restaurante también? Él se quedó sin palabras, sus ojos reflejaban sorpresa y admiración, pero había un destello de comprensión. María había dado el primer paso hacia el gris que deseaba explorar. Mientras la tensión crecía, un nuevo dilema se desenvolvía. ¿Estaría Klaus dispuesto a dejar entrar la vida de su familia en su mundo? ¿O su amor se vería sepultado por la complejidad de sus decisiones? La respuesta estaba al borde de los labios de Klaus, pero un instante de duda se dibujó en su rostro. Klaus respiró hondo, la incertidumbre teñía el aire entre ellos. Las palabras parecía que se negaban a salir, pero la conexión que compartían flotaba, palpable. María esperó, su corazón latía con fuerza, cada segundo se sentía como una eternidad. María repitió finalmente, su voz llena de emoción contenida. La verdad es que nunca había pensado en ayudar con el restaurante. Pero, wow, la manera en que lo pides, eso lo cambia todo. María sintió que las mariposas en su estómago se agitaban. Tenía un plan en mente, algo que ni siquiera sabía que deseaba hasta ese momento. La idea de Klaus al lado de ella, compartiendo su lucha, la entusiasmaba. Pero también había un borrón de miedo. ¿Podría construir algo más con él, o el amor que fantaseaba sería solo una ilusión? ¿Cambiaría todo?, preguntó, un destello en sus ojos llenos de esperanza. Klaus, notando la seriedad en su voz, dio un paso más cerca. Creo que lo haría. Es que, no sé, hay algo especial en este lugar, en ti. Pero tengo que ser honesto contigo. Mi mundo es complicado. No es solo glamour y cenas elegantes. También hay mucha presión y expectativas. María sintió como la realidad de sus palabras la atravesaba. Sabía que Klaus provenía de un lugar que ella no podría comprender completamente. Pero a la vez, algo dentro de ella insistía en que compartir sus excentricidades podría mantener viva la esencia de sus sueños. No tengo todas las respuestas, Klaus. A veces me pierdo en mi realidad, pero quiero abrirme a nuevas posibilidades. Si tú realmente quieres ayudar, quiero explorar esto contigo. La determinación en su voz hizo que el rostro de Klaus se iluminara. ¿Te gustaría venir conmigo a la gala del próximo fin de semana? Puedo presentarte a algunas personas que podrían interesarles lo que haces aquí. Es una oportunidad clara para ambos, no te prometo que sea fácil, pero podría ser el primer paso. María se quedó en silencio, contemplando su oferta. La idea de asistir a una gala no era propia de su vida cotidiana, pero la posibilidad de conocer a alguien que pudiera ayudarla a hacer crecer su negocio, eso sí sonaba seductor. Sí. ¿Por qué no?, dijo, con una sonrisa temblante pero entusiasta. Tal vez sea el cambio que tanto busco. Klaus sonrió, aliviado por su respuesta. Había algo genuinamente gratificante en su mirada, como si encontrara en ella una chispa que iluminaba su propia vida oscura. Pero en su interior, la inquietud seguía latente. Siempre había temido que su mundo y el de María fueran demasiado distintos para coexistir. Al salir de la conversación, María se sentía en la cima del mundo, pero también consciente de las montañas que enfrentaría. Mandarín y caviar,
colas de langosta y champán, todo lo que venía con la vida de Klaus era un abismo de contraste con su vida de mientras en la cocina del restaurante. Podría equilibrar esos mundos sin perderse. Se despidieron esa noche con un abrazo ligero, una promesa de que lo desconocido los esperaba. Mientras cerraba la puerta, María miró hacia el espejo. La sombra de una nueva vida se reflejaba detrás de sus ojos. Sin embargo, estaba cada vez más claro que el desafío iba más allá de la cocina o de la gala. Con cada paso hacia adelante, se encontraba adentrándose en una danza delicada entre el amor y sus sueños. Y en ese momento, el futuro brilló con posibilidades, pero con la promesa de conflictos latentes. ¿Cuántas veces tendría que luchar para encontrar su lugar, antes de que todo se desmoronara? ¿Sería capaz de adaptarse a la vida que Klaus representaba sin perder la esencia de quien era realmente? El eco de la campanita del restaurante resonó nuevamente en su mente. Todo había cambiado, pero la pregunta seguía: ¿podría realmente manejar lo que se venía? María despertó aquella mañana con una mezcla de emoción y nerviosismo. El día de la gala había llegado y su mente bullía con preguntas. ¿Sería capaz de encajar en el glamuroso mundo de Klaus? Se miró al espejo, intentando desvanecer la sombra de inseguridad que la abrazaba. Un vestido sencillo y elegante se abrazaba a su figura, el color rojo complementaba su piel con alegría, pero era más que un simple atuendo, era su armadura. Mientras se arreglaba, recordó la primera vez que conoció a Klaus. La manera en que sus ojos brillaban con cada risa, como su presencia llenaba la habitación. Pero, a pesar del brillo, la realidad seguía siendo un golpe constante en su estómago. Klaus le había mencionado la presión de su mundo, y eso la hacía dudar. La idea de ser vista, juzgada, en un entorno donde todo parecía un juego de apariencias la aterraba. Tomó un respiro profundo antes de salir. El aire fresco del día le dio un leve empujón. La ciudad, en su rutina diaria, apenas la miraba. Pero ella sabía que, en unas horas, sería parte de algo mucho más grande. La gala no solo era una oportunidad para su restaurante, también era un salto al abismo que la hacía temblar. Cuando llegó al lugar del evento, los lujos la envolvieron. Luces brillantes, música suave, y un torrente de gente vestida con elegancia la recibieron. Klaus la esperaba, con una sonrisa que iluminaba su rostro. «Eres perfecta», le susurró, haciendo que su corazón diera un vuelco. Con cada paso, el bullicio y las conversaciones se desvanecían a su alrededor. Todos se volvían murmullos distantes mientras Klaus la guiaba a través de la multitud, su mano en la parte baja de su espalda. La conexión entre ellos parecía palpable, como si compartieran un secreto. Sin embargo, a medida que se acercaban al grupo de personas influyentes, la ansiedad de María se hacía más pesada. «Quiero que conozcas a John», dijo Klaus, dirigiéndose hacia un hombre de cabello canoso y una actitud imponente. Mientras la presentaba, María luchaba por recordar las palabras clave que había aprendido del inglés. «Hola, soy María. Encantada de conocerte». «Así que eres la chef de este lugar encantador», respondió John, su voz profunda resonando en el ambiente. Sus palabras eran amables, pero María podía ver el escepticismo reflejado en su mirada. Eso despertó su resistencia. Aunque le temía a este mundo, no dejaría que lo percibieran como una simple mesera. Mientras Klaus conversaba con otros invitados, María se sintió de repente atrapada. Su curiosidad por los lujos que la rodeaban se transformó en un deseo de huir. Pero, justo cuando estaba a punto de buscar una salida, una mujer de cabello rizado se acercó. «¿Eres la chef? Escuché que haces magia en la cocina», comentó, su mirada llena de respeto y admiración. Aquel breve encuentro encendió una chispa en el corazón de María. En medio de la incomodidad, había encontrado un momento de conexión, un recordatorio de por qué estaba allí. La gala continuó, y mientras se mezclaba entre conversaciones y risas, la inseguridad de María empezó a desvanecerse. La gente empezó a abrirse sobre sus proyectos, sueños y deseos, y en cada historia encontró un rincón familiar. Pero justo cuando pensaba que todo estaba fluyendo, sintió una presencia pesada detrás de ella. Se volteó, y se encontró con la mirada fría de una mujer que parecía fuera de lugar en el ambiente festivo. «¿De verdad crees que puedes mantenerte en este mundo? Eres solo una mesera», dijo, con un tono cortante que le heló la sangre.
Las palabras le golpearon como un balde de agua fría. Klaus, al notar la tensión, se apresuró a su lado, pero ya era tarde. La semilla de la duda se había plantado en la mente de María. ¿Era realmente capaz de luchar contra las expectativas de los demás o estaba condenada a ser un simple decorado en la historia de Klaus? Mientras las risas continuaban a su alrededor, un eco de ansiedad reverberaba en su espíritu. Esa noche se estaba convirtiendo en una batalla entre sus sueños y sus miedos. De repente, Klaus se volvió hacia ella con una chispa de determinación en sus ojos. María, quiero mostrarte algo, dijo, tomando su mano. En su voz había una mezcla de desafío y protección. Ven, confía en mí. ¿A dónde la llevaría? ¿Sería un camino hacia sus sueños o una trampa llena de expectativas inalcanzables? La incertidumbre la envolvía como una sombra, mientras ella se dejaba llevar por la fuerza de Klaus, sabiendo que la verdadera prueba apenas comenzaba. Klaus la guió a través de la multitud, una corriente de personas llenas de glamour y charlas animadas. Cada paso que daban se sentía como un pequeño triunfo, una conquista ligera de su propia duda. Las luces titilaban a su alrededor, y aunque el murmullo era ensordecedor, había algo pacífico en la manera en que Klaus la sostenía. Ella cerró los ojos por un segundo, sintiendo su mano firme en la suya. Confía en mí, repitió Klaus, su voz casi un susurro. María sintió que su miedo se desvanecía poco a poco. Tal vez, solo tal vez, podía ser parte de este mundo. Al doblar una esquina, se encontraron con un balcón que ofrecía una vista espectacular de la noche brillante. Las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas. Quiero que veas esto, dijo Klaus, y su mano se movió para señalar el horizonte. Es hermosa, respondió María, aunque su mirada estaba fija en su compañero. Klaus tenía una forma de mirar el mundo que la fascinaba. Era como si cada rincón de la ciudad guardara un secreto que él conocía. Pero no es solo la vista. Esta ciudad, esta vida, es un desafío, continuó él, su voz cargada de intensidad. He tenido que aprender a encontrar mi propio lugar aquí. Y quiero que tú también lo encuentres. Sus palabras resonaban en su interior, como un eco de su propia búsqueda. Pero soy solo una mesera, murmuró, el temor resurgiendo. Klaus se inclinó hacia ella, sus ojos intensos y enfocados. Eres mucho más que eso. Tu pasión, tu habilidad en la cocina, eso es lo que importa. Tienes algo que muchos aquí no tienen, autenticidad. María sintió que la calidez de sus palabras la envolvía. Era una recompensa inesperada en medio de su turbulento viaje. Pero, ¿era suficiente? ¿Podía realmente borrar la idea de ser solo una mesera? Un grupo de personas se acercó a ellos, interrumpiendo su conversación. Al principio, la sonrisa de Klaus fue como una luz que iluminó el espacio, pero María sintió como la sombra de su inseguridad regresaba. Las miradas curiosas de estos nuevos rostros hicieron que su corazón se acelerara. María, quiero que conozcas a algunos amigos, dijo Klaus, presentando a un par de mujeres elegantes y a un hombre que parecía ser un reconocido crítico gastronómico. Mientras Klaus hablaba, María luchó por recordar las clases de inglés que había tomado. Cada palabra que decía sonaba un poco temblorosa en su boca. Encantada de conocer somos un restaurante, balbuceó, sintiendo que cada sílaba se arrastraba, se dio cuenta de que no estaba mirando a los demás con la confianza que Klaus proyectaba. ¿Por qué debía importarle su historia? ¿Por qué le importaba tener la aprobación de ellos? Mientras la conversación giraba sobre tendencias gastronómicas, María observó la reacción de la gente a sus propias palabras. Las mismas que ella había defendido en el restaurante, sobre su amor por usar ingredientes frescos y recetas tradicionales, eran recibidas con interés. La mujer de cabello rizado de antes, se volvió a acercar, esta vez con notas en su mano. ¿Podrías compartir esas recetas? Me encantaría hacer un perfil de ti, dijo, su entusiasmo era genuino, los ojos de María se iluminaron. ¿Profile? ¿Ella? Claro, sería un placer, logró responder, su voz ahora más firme, pero en el fondo de su mente, la sombra de la mujer fría de antes seguía acechando. Bastaría una conversación buena para deshacerse de las dudas que otros habían sembrado. Klaus le lanzó una mirada, un destello de orgullo en sus ojos. «¿Ves? Te están escuchando», le dijo,
cada palabra cargada de ánimo. Cuando finalmente el grupo se dispersó, la adrenalina drenó de su cuerpo. Lo hiciste muy bien, María, la alentó Klaus. Pero en ese momento, una risa burlona resonó al fondo, llamando su atención. La mujer que la había menospreciado antes estaba de pie no muy lejos, observando. María sintió que el aire en sus pulmones se espesaba. El desafío personal parecía no dar tregua. ¿Sería capaz de enfrentarse a esa incertidumbre una vez más? ¿Te parece si nos alejamos de las miradas juzgadoras?, sugirió Klaus, conduciéndola de nuevo hacia el interior del recinto. Te prometo que no te dejaré sola. Sin embargo, al atravesar la sala, se cruzó con un rostro familiar, su exjefe, el maestro que había hecho temblar su autoestima en el pasado. Solo su presencia era suficiente para revivir viejos fantasmas. María sintió una oleada de emociones. ¿Podría enfrentarse a todo esto? ¿O iba a dejar que la antigua inseguridad la aplastara de nuevo? El corazón le latía con fuerza, la incertidumbre surge nuevamente, preguntándose si el valiente camino que Klaus ofrecía era suficiente para romper sus cadenas. Mientras la multitud se agolpaba a su alrededor, María sintió que el mundo se desvanecía. Las voces se convirtieron en un murmullo ahogado. Su exjefe, un hombre alto y delgado con un semblante serio, la observaba con esa mirada de crítica que tantas veces había recibido. Era un recordatorio doloroso de su pasado, una sombra que parecía ahora más grande que ella misma. Su corazón latía con fuerza, su mente luchaba para recordar cómo solía ser valiente. Pero aquella valentía había desaparecido desde que dejó su restaurante, reemplazada por una fragilidad que ella nunca había deseado aceptar. No le des importancia, se repitió a sí misma, apretando la mano de Klaus, solamente para encontrar consuelo. Es solo una persona, murmuró Klaus, notando su inquietud. Su voz era un refugio en medio de la tormenta emocional que la invadía. Recuerda por qué estás aquí, María. Solo soy una mesera, repitió, sintiendo que esa frase la atrapaba en un destino del que no sabía cómo escapar. La inseguridad la envolvía como una capa pesada. Pero, por primera vez, había alguien a su lado que parecía creer en ella. Klaus percibió su lucha interna y se acercó, inclinándose para hablar directamente a su oído. Tú eres mucho más que eso. Eres única y tienes algo que muchos esperan imitar. No dejes que nadie te lo arrebate. Sus palabras resonaron en el fondo de su alma. Sin embargo, de pronto, la risa burlona de la mujer de antes cortó el aire. ¿Qué hace aquí una mesera tratando de codearse con estos nombres famosos?, se oyó decir a la mujer. Y luego, una risa estridente que hizo eco. El rostro de María se encendió de vergüenza, pero esta vez sintió que algo nuevo hervía dentro de ella. En lugar de refugiarse en su timidez, tomó una bocanada de aire y de algún modo encontró su voz. ¿Y tú qué sabes de sueños?, contestó, su tono firme, casi desafiante. La mujer quedó sorprendida, la burla desvaneciéndose en un instante. Klaus sonrió, una chispa de orgullo brillando en sus ojos. Eso es, bravo, María. Animó, mientras la multitud comenzó a voltearse, algunas miradas curiosas fijas en ellas. María sintió que el ángulo de la conversación cambiaba a su favor. La mujer se apresuró a responder, intentando recuperar terreno. No necesito volver a discutir sobre la humildad. Todos saben que los que sirven siempre están unos pasos atrás, soltó con desdén, pero en lugar de dejar que esa idea se afianzara, María se encontró caminando hacia ella, una determinación renovada tomando forma. La humildad no me detiene. Al contrario, me impulsa. Quizás tú no lo entiendas, pero cada plato que sirvo lleva mi esencia, mi historia. Y quiero que el mundo la conozca. En ese instante, algo en el aire cambió. La multitud empezó a murmurar, como si una luz repentina se hubiera encendido. La gente sentía el pequeño acto de valentía, el hermoso momento de autenticidad. Por primera vez, María notó que había algo poderoso en mostrar su vulnerabilidad. Klaus se acercó a su lado, su expresión estaba llena de admiración. Ese es el espíritu, dijo, su voz vibrante de emoción. Eres increíble, María. La inseguridad que la había perseguido comenzó a desvanecerse. Había algo liberador en hablar, en compartir su historia con el mundo. Sin embargo,
Antes de que pudiera disfrutar de la cima de su transformación, su exjefe se acercó, mirándola con ojos que parecía leer su alma. ¿Aún sueñas, María? Preguntó, esta vez sin burla, sino con una curiosidad genuina. Sus palabras la hicieron dudar. El eco de las preguntas iba mucho más allá de la superficialidad del momento. ¿Qué sueño?, se preguntó. Mientras sus pensamientos corrían, sentía que la respuesta se alejaba, pero se dio cuenta. Enfrentar esa pregunta era parte del viaje, de sacar provecho a su voz y sus experiencias. Y aunque el camino ante ella estaba lleno de incertidumbres, había algo que había cambiado. La luz que una vez brilló débilmente ahora comenzaba a resplandecer con fuerza, la aflicción en su interior se convirtió en una sutil, pero inquebrantable resiliencia. Quiero crear. Quiero hacer que mi imagen brille en cada plato a través de mis recetas, respondió con determinación, desafiando tanto a su exjefe como a la audiencia que los rodeaba. El silencio se adueñó del lugar, como si todos estuvieran esperando el siguiente movimiento. María sintió que el momento era crucial, así que se giró hacia Klaus. ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo realmente hacerlo?, preguntó, con una mezcla de esperanza y ansiedad. Klaus le sonrió, y por un segundo, todo pareció estar en su lugar. Sí. Solo sigue adelante. Pero una sombra pasó sobre sus rostros, como un presagio. Las miradas de admiración pronto se desvanecieron, dando paso a murmullos incómodos. ¿Acaso eran competidores en lugar de aliados? Y, en la distancia, el grito de una sirena rompió el clamor de la celebración, prometiendo que algo inesperado estaba por llegar. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cuál sería el impacto de sus palabras en un mundo que siempre parece juzgar? ¿Podría encontrar su lugar entre estos nuevos desafíos? La multitud comenzó a inquietarse. Miradas se intercambiaban, susurros llenaban el aire denso de expectativas. Las luces parpadeaban suavemente y, mientras un murmullo se extendía, María se sintió al borde de un precipicio emocional. Aquel momento de valentía podía convertirse en su salvación o en su perdición. Un hombre, desentendido del bullicio, se acercó. Su traje de diseñador y su porte elegante atrajeron la atención. Era un multimillonario conocido por su faceta innovadora en la gastronomía. María no sabía si admirarlo o temerlo, su presencia tenía un aire de poder y, al mismo tiempo, la promesa de nuevas oportunidades. El hombre se detuvo frente a ella, su mirada fija en su rostro. He oído lo que dijiste, comenzó, su voz profunda resonando entre los murmullos. Es raro ver a alguien con tanta pasión en un lugar como este. María sintió que su corazón latía más rápido. Las dudas que alguna vez la dominaban comenzaron a desvanecerse lentamente. Soy un soñador, como tú, continuó el multimillonario, y busco siempre lo auténtico. ¿Por qué deberías quedarte en las sombras de alguien más? Sus palabras agridulces flotaron en el aire y, por un momento, había un aire de conexión entre ellos que hizo que María olvidara la crítica que la rodeaba. Porque así me han enseñado, respondió María, aunque su tono ya no era de una mesera sumisa, sino de una mujer que despertaba a su verdadero potencial. Pero el pasado no me define. Estoy aquí para cambiar las cosas. Klaus observaba a María con admiración. Esa transformación, esa chispa que había encendido en su interior, era algo que él había anhelado ver. Pero el multimillonario no se dejó intimidar. Entonces, ¿qué estás esperando? Las oportunidades no se presentan a menudo. Te ofrezco un escenario, pero debes estar lista para la presión. El aire se enfrió de repente, y María sintió el peso de su propuesta. Ante ella se abría un camino desconocido, lleno de posibles fracasos pero también de grandes logros. ¿Estaba dispuesta a dejar atrás la seguridad que había encontrado en su timidez? ¿Podía lanzarse a esa atmósfera de incertidumbre y juicio? Siempre he preparado comida con historia, enfatizó María, balbuceando más palabras de las que había planeado. Cada ingrediente, cada sabor, lleva consigo un trozo de mi vida. No podría presentarlo en una vitrina sin ponerme a mí en cada plato. La multitud estaba nuevamente en silencio, cautivada por su sinceridad, por la valentía emanando de su ser. Pero el multimillonario se cruzó de brazos, semblante serio. Un chef cuenta su historia, pero también sabe cómo adaptarse al paladar de los demás, dijo. Esto no es solo un sueño.
Es una carrera. Cada paso en falso puede ser crítico. Pero deberíamos correr el riesgo de ser diferentes, replicó María, sintiendo que su voz seguía fortaleciéndose. Era un desafío, sí, pero también una reivindicación. Las miradas de la audiencia se trasladaron de la mujer al hombre, un juego intenso entre la ambición y la duda. ¿Aceptarían el reto de unir sus fuerzas ante un mundo que parecía siempre tan opresor? El milisegundo que siguió fue interminable, y María se sintió en la cuerda floja de la decisión. Pero, en ese momento de angustia, su corazón latía más fuerte que nunca, un súbito estallido de ruido sacudió el ambiente, un grito desconcertante que provenía de las afueras. La puerta de entrada se abrió bruscamente, revelando a un grupo de personas inusuales que interrumpían el momento. Eran manifestantes, levantando pancartas, protestando contra la elitización de la gastronomía, el estigma de las clases sociales. María sintió que el aire se volvía espeso, lleno de tensión. Mientras las voces de la multitud se desbordaban entre el apoyo y la sorpresa, un nuevo dilema se radializó. El sueño de su propia identidad culinaria se encontraba frente a una crisis real. ¿Podría María ser la voz de un cambio que resonara más allá de sí misma, uniendo a todos los que, como ella, soñaban y luchaban? ¿O debería callar y buscar su propio camino lejos de esta tormenta social? Su mirar se encontró nuevamente con el del multimillonario. Era el momento de decidir, ¿continuaría su lucha por ser vista, o se quedaría callada ahora que se sentía observada por todos? Con una nueva determinación en su corazón, María tomó una decisión que podría cambiar su vida para siempre. ¿Qué haría con esa oportunidad en la mano? ¿Sería su voz escuchada o ahogada bajo el clamor del mundo exterior? La tensión era palpable. María sentía que cada segundo se alargaba como un elástico a punto de romperse. Las palabras del multimillonario giraban en su mente, y ante el alboroto de los manifestantes afuera, su corazón se aceleraba en un ritmo frenético. Tal vez había llegado el momento de hacerse escuchar, de canalizar su historia y convertirla en algo poderoso. El rostro del multimillonario, marcado por la expectativa, comenzó a transformarse. Su mirada se volvía más intensa, como si intentara penetrar la armadura de dudas que aún podía quedar sobre María. La gente necesita ser inspirada. Ellos buscan autenticidad, dijo, y en su voz había un toque de urgencia que sorprendió a María. Si sientes esa pasión, deberías compartirla, pero elige tus palabras con cuidado. No todos están dispuestos a escuchar. María respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina se mezclaba con el miedo. Mientras los manifestantes gritaban en la entrada, una parte de ella se sintió conectada a su causa. Ellos luchaban por ser escuchados, por un espacio en una sociedad que a menudo los hacía invisibles. Ella podía entenderlo. Aquel desasosiego, esa sensación de un mundo que no la abrazaba, era también parte de su propia historia. ¿Y qué debería decir?, le cuestionó a Klaus, sintiendo que, tal vez, sus palabras podrían resultar en algo más que solo un sueño. ¿Qué puede ofrecer una mesera en un espacio tan elitista? Ofrece tu verdad, respondió él con firmeza. Las historias que la gente no suele compartir son las que realmente conectan. Atrévete a ser tú misma, a dejar de lado el miedo. Con cada palabra de Klaus, un rayo de desesperación se encendía en el interior de María. Recordó su infancia, las noches cocinando junto a su abuela, las anécdotas de familias sentadas alrededor de la mesa, riendo y llorando, amando en medio de los sabores. Su comida era su voz, y tal vez ya había estado en el camino correcto todo este tiempo. No se trataba de un día de competición, se trataba de contar una historia que valía la pena escuchar. María dio un paso hacia adelante, focalizando su atención en la multitud. Las pancartas de los manifestantes ondeaban con frases como comida para todos y la cultura no se vende. Cada palabra resonaba en su corazón, robándole el aire. ¿Podía ser el puente entre esos dos mundos, entre dos historias legítimas? Escúchenme. Su voz emergió, clara y precisa. Los murmullos cesaron y los manifestantes la miraron, sorprendidos. No soy solo una mesera. Soy una mujer con una historia, con un mensaje. La comida puede ser nuestra conexión. Vive lo que cocinas. Los sabores y los aromas cuentan nuestra historia colectiva,
proclamó. María sintió que su voz se transformaba en épica, una melodía que evocaba tanto anhelo como valentía. No solo se trataba de ella, hablaba por quienes habían sido silenciados y por aquellos que luchaban. Se dejó llevar por el impulso, cada palabra liberando algo en su interior. Klaus sonrió, orgulloso. Sin embargo, el multimillonario observaba con cautela la presión del momento envolviendo su ser. «¿Pero cómo puedes combinar esa pasión con la realidad?», preguntó, desafiándola. «Con amor y compromiso», respondió María, desbordando confianza. «Quiero innovar en un restaurante para todos, donde el lujo no esté alejado de la humanidad, donde cada plato cuente nuestra historia. Podemos desafiar la norma. Podemos crear un menú que no solo entretenga, sino que hable». Las miradas se cruzaron de nuevo, un sentido de desafío fluyendo entre ellos tres. Aunque el ruido afuera se había intensificado nuevamente, María sintió que había abierto la puerta a un futuro. Pero, al darse cuenta de que el multimillonario la observaba con un semblante de interés, el velo de la adrenalina también trajo consigo el temor. ¿Aceptaría su propuesta o quedaría atrapada entre el eco de las protestas y su búsqueda de ser vista en un mundo que dictaba quién podía ser? El momento se convirtió en un abismo de posibilidades. María estaba a punto de revelarse por completo al mundo. Pero su próximo paso sería crucial. La decisión de Klaus y la respuesta del multimillonario podían marcar el destino de su sueño, entrelazando un hilo de esperanza con un sinfín de incertidumbres. ¿Te atreverías a participar en esta revolución, María?, le preguntó él, desbordando la sala de energía y expectación. María sintió un escalofrío recorrerla, y en su corazón comprendió que el verdadero desafío estaba a solo un suspiro de distancia. María se sintió como si el mundo se detuviera en aquel instante. Las palabras del multimillonario flotaban entre ellos, pesadas y luminosas. ¿Te atreverías a participar en esta revolución, María?, resonaban en su mente, retumbando con un eco de desafío que urgía a ser respondido. Con una respiración profunda, sus ojos se encontraron con los de Klaus, y understood que no se trataba solo de ella. Su historia ya había comenzado a entrelazarse con la de él y su familia. La idea de conectar el lujo con la autenticidad, todo lo que había aprendido por años en el restaurante familiar, se convertía en su mayor inspiración. «Sí, me atrevería», contestó con firmeza, sintiendo que una seguridad nueva la llenaba. Las palabras fluyeron como un río desbordante. «Quiero que mi comida hable por mí y por todos aquellos que alguna vez se sintieron invisibles. No solo quiero crear un menú, quiero crear un legado donde cada bocado cuente una historia de lucha y amor». El murmullos en la sala se intensificaron mientras los rostros se volvían más receptivos. Klaus se sonrió, sintiendo que cada palabra de María resonaba en el corazón de antes. El multimillonario, con la mirada fija y pensativa, la animó a seguir. Cada sílaba era una chispa que encendía un fuego dentro de ella, iluminando su camino hacia lo desconocido. «Tú puedes ser la voz de una nueva gastronomía», dijo el multimillonario, acercándose. «Puedo ayudarte a montar este proyecto, un espacio donde todas las culturas se encuentren. La comida es un lenguaje poderoso si la usas bien. Pero debe ser auténtica. ¿Te sientes lista para ello?». María sintió el peso de las expectativas, pero la presión no la aplastó. Al contrario, la llenó de determinación. Era el momento de trazar su propio destino y, al mismo tiempo, honrar su familia. «Estoy lista», respondió firmemente, el corazón latiendo con fuerza. El restaurante que había construido con tanto amor ahora podía convertirse en un pilar para otros. La sala se llenó de un murmullo de emoción. Las miradas de los presentes se llenaron de curiosidad y respeto. La mujer burlona que la había desafiado antes guardó silencio, mientras un clima de transformación se arremolinaba a su alrededor. Klaus, sintiéndose en la cima de un volcán de posibilidades, se acercó a ella y le tomó de las manos. Su expresión reflejaba orgullo y emoción, y en un instante, el mundo parecía despejarse. «Vamos a hacerlo juntos». «Esto es solo el comienzo», dijo, mientras un atisbo de futuro brillaba en sus ojos. Así fue como, alimentada por la energía de la multitud y la fuerza de su amor, María se propuso hacer algo más grande que ella misma. Se convirtió en la representante de una nueva era de restaurantes que no solo ofrecían platos, sino también historias, autenticidad y un abrazo a la diversidad.
Cuando terminó la gala, la noche estrellada prometía más. Algunas semanas después, con el apoyo del multimillonario, María abrió su restaurante, que no solo ofrecía platos exquisitos, sino que se convirtió en un lugar de encuentro para todos, donde cada persona, desde el chef hasta el cliente, compartía su historia. La familia de María la vio brillar, y su madre, con lágrimas en los ojos, reconoció la valentía de su hija. Sus hermanos sonrieron, llenos de orgullo, sabiendo que su hermana no solo había luchado por su sueño, sino que también había creado un espacio donde todos podían alzar la voz. Y mientras María miraba al horizonte, sonriendo, finalmente entendió que la verdadera esencia de la superación radica en ser fiel a uno mismo, valorando las raíces y abrazando lo nuevo. Y al final, fue el amor y la familia lo que la condujo a su destino, un lugar en el que siempre pudo ser ella misma, así que, ¿estás listo para dar ese salto hacia tus sueños? Ahora es el momento de apoyarnos mutuamente en este viaje. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y asegurarte de que nuestras historias sigan llegando a más personas. Comenta tus sentimientos sobre esta transformación y comparte tus sueños, y no olvides suscribirte inmediatamente al canal para no perderte historias inspiradoras como esta, porque solo los verdaderos fans saben que su apoyo tiene un impacto fundamental. No esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Vamos juntos hacia adelante.